Mi nombre es Alejandra Orihuela y vamos a hablar sobre la influencia de las redes sociales en la comunicación. Primero tomaremos el punto de lo que es la comunicación. La comunicación podemos decir lo que es la interacción entre una o varias personas, y la comunicación se divide en verbal y no verbal. La verbal se desglosa como oral y escrita. Una comunicación oral es el vocabulario, lo que se habla, se dice en presencia física. La escrita es mediante textos o una redacción y que el mensaje se interprete por el receptor. La comunicación no verbal se transmite con palabras, pero también tiene mayor influencia en los gestos corporales, es decir, como lo que se hace ahorita en una exposición. Mi comunicación es no verbal, depende de mi postura, mi tono de voz o los gestos para que los o el receptor puedan interpretar mi mensaje y sea una comunicación efectiva. Este tipo de comunicaciones, ¿cómo influyen en las redes sociales? Bueno, influyen en el poder de transmitir el mensaje claramente, ya que este no puede ser comprendido efectivamente por muchas desventajas que nos ha presentado la modernización en el desarrollo y creatividad de los jóvenes, en un poco crecimiento de conocimientos para poder dirigirnos al otro, en la estructuración de oraciones. Una de las ventajas que se tiene para la comunicación en las redes sociales es que si podemos construir una buena conversación, perdemos el miedo a conversar el frente a frente, aunque no todos los jóvenes tenemos la capacidad para poder comunicarnos de manera escrita y no verbal. Es decir, que podemos perder el miedo hablando con los demás, pero no estamos frente a frente, y cuando hacemos el frente a frente nos da miedo y se convierte ya no en una interacción, sino podría llegar a ser una entrevista o que el mensaje sea agresivo. El lenguaje se vuelve cada vez más cotidiano y es fácil la interacción de mensajes textuales. También se pierde, más bien se gana que el lenguaje sea más rápido y se pueda transmitir. Resolvemos una comunicación no verbal con el hecho de usar imágenes o guiños para que se comprenda lo que se trata de transmitir. Las desventajas es que el lenguaje es casi nulo, las palabras no llegan a formalizar la conversación, como se había dicho, entre dos personas que existe un emisor y un receptor. El lenguaje puede no ser el correcto y la conversación no llega a un inicio ni a un enlace ni a un cierre para que se pueda comprender o se potencialice la conversación. Es la pérdida del careo, es decir, que no tenemos una comunicación oral y no verbal. La pérdida del careo es referente al frente a frente, lo que yo trato de transmitir y lo que él me va a entender o el otro me va a entender. No se transmite una comunicación de confianza, ya que a veces suele empezar y terminar como una entrevista, como ya se había mencionado. Nuestro lenguaje, cuando se vuelve nulo, no sabemos cómo entablar la misma conversación y hace que no sea comprensible la comunicación. Como conclusión, podemos decir que se debe comprender y entender que la comunicación es la raíz para que se pueda desenvolver la persona, para que tenga la confianza de poder transmitir cada idea o mensaje. Y eso también nos lleva como jóvenes a poder tener amistades y que en un futuro nuestro lenguaje y nuestra comunicación con los demás sea efectiva, que no tengamos ese miedo, que nuestro lenguaje sea rápido, pero que se pueda transmitir claramente. Es importante saber comunicarnos el uno a otro o uno a varios, que nuestros recursos de redes sociales nos pueden servir de apoyo para una comunicación, pero también el uso de perjudica nuestro desarrollo e interacción con los demás.
tenemos una pérdida de la comunicación no verbal y oral, pues nuestro lenguaje es escaso y no mantenemos una conversación. Bueno, en la realidad podemos decir que la mayoría de los jóvenes ya no pueden transmitir el frente a frente o el careo como se hablaba, ya que se ha perdido esa comunicación no verbal y los gestos que nosotros tratamos de enfatizar para una conversación se vuelven nulos.